Ahí está. Estoy grabando entonces la clase. Bienvenidos, chicos, chicas. Gracias por estar acá, gracias por estar en esta segunda clase. Arrancamos un ratito demorados porque teníamos ahí unas cuestiones técnicas que solucionar. Ya dejamos habilitada, ya sacamos la sala de espera, así que se deberían poder conectar eh, las personas que querían acceder, ya no tienen que esperar nada. Bueno, bienvenidos, les decía. Yo soy Rodri Tevez, algunos ya me conocen, algunos no. Soy licenciado en Ciencias de la Comunicación, recibido en la Universidad Nacional de Salta, universidad pública. Actualmente me encuentro haciendo una maestría en políticas públicas y de desarrollo. Tengo ahí a la mejor directora de tesis, que es María. Así que estamos ahí ya presentando la tesis. Y la idea de este curso, que surgió a través de un convenio entre el Ministerio de Gobierno, donde yo trabajo, en el área de prensa y en el área de proyectos. Yo soy como vamos a hablar así como hablamos acá en el norte. Yo soy culillo, soy curioso, soy chusma y me gusta meterme en todos lados. Entonces, en esta idea de ampliar eh, la cuestión de que hay que sacar la universidad hacia afuera, hoy que se está hablando tanto acerca de la importancia de la universidad y la educación pública, coincidimos con el equipo de la Escuela de Comunicaciones, coincidimos con María, por supuesto, en sacar la universidad afuera y una de las formas, nos parecía, era hacer una diplomatura que sea gratuita. Tuvimos muchísima gente inscripta, por eso yo les digo, aprovechen este espacio, aprovechen el lugar que tienen, son privilegiados porque quedaron seleccionados. Estamos hablando también ya de cómo vamos a hacer para sumar también a la gente que se quedó afuera de las primeras inscripciones. Así que vamos a tratar de hacer una segunda corte. Espero que esta sea buena. Estuve viendo sus trabajos prácticos, chicos. Me gustaron mucho en línea general. Algunos le pusieron mucha onda, mucha onda. Y también teníamos como preguntitas, teníamos preguntas de sus compañeros, sus compañeras, así que vamos con la parte administrativa, con la parte para sacarnos todas estas dudas. Me preguntan gente que no llegó a completar los trabajos prácticos. No vamos a ser tan estrictos con esto, chicos, con la fecha, es una fecha sugerida. Tratemos de cumplir las fechas, no es que me lo van a presentar el trabajo de hoy en 2 meses porque ya ni vamos a estar acá. Así que tratemos de cumplir con las fechas, pero aquellos que no llegaron, que me dicen me falta un poquito, me faltó la mitad, llegué hasta la mitad, estoy laburando, nosotros comprendemos también la situación económica de todos ustedes, muchos tienen otros laburos, muchos estudian otra cosa, familia, me escribieron hasta chicas que fueron mamás durante esta semana, así que por supuesto está eso contemplado, no, no se preocupen, con eso vamos a tener esa consideración. El trabajo práctico. Buenas tardes, Buenas tardes, Miriam, ¿cómo estás? ¿qué tal? Mucho gusto. Mucho gusto, bienvenida, bienvenida, bienvenidos a todos, Muchas chicos. gracias. Disculpen la tardanza. Recién salí de una clase, así que disculpen la tardanza. Perfecto, bueno, seguimos acá entonces. Yo les voy a pedir, sí, que cuando ustedes quieran participar, intervenir, no hay ningún problema, pero que levanten la mano, así nos organizamos un poquito mejor. Les decía, el tema de la fecha de la entrega del trabajo práctico es sugerida, así que ustedes lo pueden presentar. Aquellos que no hayan terminado, aquellos que se estén sumando a la clase ahora también lo pueden hacer. No hay ningún problema. Les decía, estuve viendo los trabajos prácticos, muchos están muy buenos y hay otros que utilizaron el chat de GPT, chicos. Así que eso tratemos de no hacer porque nos damos cuenta enseguida que se utiliza el ChatGPT, así que eso no hagan por favor, porque no nos va a llevar a ningún lado, porque la idea de esto no es aprobar o desaprobar, obviamente todos queremos aprobar, recibir el certificado, todo, pero esto es una diplomatura universitaria, estamos tratando de darle la seriedad que corresponde y en realidad el objetivo más que aprobar o desaprobar un trabajo práctico es aprender. Y si utilizamos el ChatGPT, va a ser complicado que eso pase. Así que, como les decía, bienvenidos a esta primera clase de este grupo. Ahí estoy viendo el chat. Si quieren, aquellos que no se animen a activar la cámara o a pedir la voz, pueden utilizar el chat, que va a ser una forma de comunicarnos. Hubo todo un lío con el tema de la composición de los equipos, de los grupos. Muchos se organizaron solos, muchos lo hicieron de forma individual.
no hay ningún problema con eso. Yo estuve corrigiendo esta mañana todos los trabajos prácticos hasta las 2 de la tarde, los que se presentaron hasta hoy a las 2 de la tarde, los estuve viendo, ya están corregidos, recibieron la devolución. Hubo muchas propuestas, porque en el trabajo le decíamos que nos hagan una propuesta de cómo desarrollarían mejor un contenido, y esa parte me encantó porque es cuando empezamos a volar, a sacarnos los miedos, a sacarnos los preconceptos, a dejar volar la imaginación. Muchas de las consultas que surgen en las capacitaciones que hacemos de redes sociales o de contenido no tienen que ver con la cuestión más operativa, sino que tienen que ver con la cuestión creativa. Y hay una frase que escucho mucho que me dicen, pero a mí no se me ocurre nada, o ya subí, no se me ocurre qué hacer ahora. Y en este módulo vamos a hablar mucho acerca de la parte creativa. Un ejemplo que a mí me gusta utilizar siempre, una forma que a mí me gusta utilizar siempre para comenzar a desarrollar esto, que creatividad tenemos todos, chicos, pero se entrena, ¿sí? Es volver a ser niños. Cuando nosotros volvemos a ser niños, cuando volvemos a ser esos niños que no tienen vergüenza, cuando volvemos a ser esos niños que se animan a hablar, a opinar, a jugar, a ser creativos, a sacarse todas esas ideas que tenemos ya de adultos que nos vamos haciendo más vergonzosos, seguramente ustedes también van a coincidir con eso, pero la idea es esa, cuando hablamos de creatividad para crear los contenidos, tenemos que sacarnos de encima todos esos miedos, esos prejuicios, esas ideas, eso que ya vimos, eso básico también. En los trabajos prácticos sí vi este tipo de ideas también que iban a lo básico. ¿A qué me refiero con lo básico? Es cuando me quedo con la primera idea que se me viene a la cabeza. Por ejemplo, yo tengo un emprendimiento, tengo un vivero, tengo un negocio, tengo una gráfica, tengo un centro de capacitación para docentes. Y la primera idea que se me viene a la cabeza, yo voy a tratar de descartarla, salvo que se me venga una idea que está buenísima, pero también voy a empezar a jugar con las otras ideas que se vienen, incluso con aquellas ideas que parezcan locas, aquellas ideas que nosotros estemos utilizando y digamos, bueno, ¿cómo hago para llevarlas a cabo? Incluso con esas ideas nos vamos a quedar, chicos. Así que la idea y la invitación a esta parte de la diplomatura es comenzar a jugar un poco con eso. Bueno, quiero leerlos, quiero... Ahí tenemos mensajitos, dice la mejor diplomatura, sobre todo para el egresado de comunicación, nos brinda herramientas para perfeccionar nuestras skills, seguramente esa es la idea, ¿no? Apostar también a un mercado laboral que está creciendo mucho, que tiene que ver con toda esta idea de la comunicación digital, creadores de contenidos, community manager. Saludos para todos los que se están uniendo. Y esto me parece importante también destacarlo, que fue algo que lo planteamos cuando nos comenzamos a reunir con María, es ofrecerle a quienes estudian comunicación algunas herramientas para poder desempeñarse en el mundo laboral. Muchas veces hoy se está consiguiendo trabajo más rápido de community manager o de creador de contenidos o de periodista digital que de licenciado en ciencia de la comunicación. No es para desanimarlos, simplemente para decirles que es un mercado laboral que está ahí expectante y está viendo también cómo vamos a crecer. Bueno, vamos a empezar nosotros con la clase, chicos. Para hoy tenía programado algunos lineamientos generales para hacer, pero como ustedes saben, pueden hacer sus consultas, pueden opinar. Yo quiero que me cuenten si quieren hacerlo a través del chat. Hace rato tenía una compañera que estaba levantando la mano. Eh, Dice, estuvo muy buena la idea del grupo, ya que en la propuesta final dimos varias opiniones. Eso está bueno también. Y muchos se quejaban del tema del grupo. No era para quejarse, era para aprender también. Yo entiendo que hay gente por ahí que es difícil coordinar los horarios, cuando es un bolonqui por ahí empezar a tener en cuenta esto, pero la idea de hacerlo en grupo también es para empezar a socializar entre ustedes. Muchos ya se conocían, pero muchos no, estuvieron conociéndose por primera vez ahí y trabajando lindo, así que eso nos gusta. Esa era la idea de hacer el trabajo en grupo. ¿Cómo les fue con el trabajo? Cuando se encontraron con el trabajo, estuvieron viendo redes sociales, estuvieron analizando esos videos virales.
Muchos hicieron el video viral del challenge de Son Amores. Ese fue creo que uno de los más utilizados. Pero si se fijan, un lineamiento en común, después vamos a ver la forma de por ahí compartirlo en un Padlet a los trabajos para que los podamos socializar, si no me lo quedo yo nomás y no sirve de nada. Eh, si se fijan, hay un ordenador común en todos los trabajos finales o en los videos virales que eligieron ustedes que tiene humor. Y eso me parece que está piola, porque es una de las formas de llegar a la gente. Todos nosotros, la mayoría, yo veo videos que me hacen reír. Para llorar ya está la vida, dicen. Pero conectamos o empatizamos a través del humor. De hecho, los influencers, los youtubers que se hacen más virales o más famosos son aquellos que apelan a esta cuestión del humor. No sé si tiene que ver con la realidad de Argentina, no sé si tiene que ver con una cuestión psicológica también donde necesitamos un poco fingir demencia de la vida y solamente ver en la pantalla algo que nos haga reír. Así que, bueno, acá están opinando. A todos se nos quedó ese tren, dice Sofi. Re lindo, profe, un intercambio de ideas, trabajo en equipo, muy lindo. El humor con mi grupo ganó a ser el Wanda Gate, porque todos estamos al día con ese, Lore. Sí, 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 lo vi, me hizo reír mucho ese trabajo. El tema, Hola, profe. los cosméticos. Hola, Noemí, ¿cómo estás? Hola, profe. Acá, profe. No pongo la cámara porque estoy hecho una chasca a esta hora de la tarde. Estoy de las 4 levantada. Ya no sé ni quién soy. Profe, no, ahí yo le quería hacer comentario cuando tocó el tema del humor, porque justamente el trabajo mío fue sobre, yo lo sigo, digamos, al que le hice el análisis, que es un peluquero, ¿no? Que él está siempre en las redes, trabaja mucho, muy bien el tema del humor, y hay muchos que se dedican a hacer ventas o posicionamiento de marca o de producto utilizando el humor como el marketing, ¿no? Y creo que es una manera más rápida también de quedar, de llegar, digamos, a la gente. Y uno mismo muchas veces no se da cuenta, lo sigue, está bien, ve el tema del humor, lo comparte, está bueno, pero también a veces, sin querer o no, termina comprando el producto o el servicio que está vendiendo. Yo lo hice sola, le aclaro, porque como no estaba en la lista no aparecía en la lista de los grupos y después se levantó ahí un aviso diciendo de que no importaba si lo presentábamos solito, así que yo lo mandé solita porque, bueno, no tenía otro compañero. Claro, buenísimo, Noemí. Gracias por tu intervención. Como decía Noemí, Gracias, profe. gracias a vos. El humor es una forma de atraer la atención y de impactar en los primeros segundos, que es lo que estábamos viendo también con el profe Facu. Yo le presenté ayer, pero veo que no me sale, pero veo que no se subió, porque me sale no entregado. Yo hice el tren de las hadas. Ese no lo vi, Cele. Y sí hubo dos casos de compañeras que subieron sus trabajos finales y se olvidaron, parece, de adjuntar el archivo. Les mandé mensajitos, pero el tuyo hasta ahora no lo vi. Así que cualquier cosa después mandame un mail, yo lo voy a dejar acá mi mail. Rodri, vos sabés que justo me llegan algunas consultas. Yo lo voy a volver a habilitar al espacio de tarea para que los compañeros que no pudieron cargar lo carguen ahí. Así no se desvirtúe y se vaya a otro lado. ¿Les parece? Perfecto, buenísimo, Mari. Muchos utilizaron también el TikTok de Perdónenme a todos, no acepto. También me hizo reír mucho. La creatividad ahí voló en cuando les pedía el tema de la propuesta. Preguntan acá, profe, ¿nos va a enseñar a utilizar mejor algunas herramientas? Por ejemplo, Canva, hay cosas que no manejo. Sí, en esta parte del módulo, de la cursada, vamos a aprender a utilizar distintas herramientas como por ejemplo Canva, como por ejemplo InShot, vamos a ver CapCut también. No sé si ustedes manejan algunas herramientas de edición, imagino que sí. Hay gente que maneja Canva zarpado, de hecho presentaron trabajos finales en Canva que estaban muy buenos, algunos le metieron hasta animaciones. Con el tema de la extensión no hay problema, chicos. Algunos me decían, bueno, me pasé, pero no pasa nada. Eran trabajos que estaban buenos. Ahí tenemos una compañera que quiere opinar. Mariana. ¿Me escuchan? Sí, Hola. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Sí. Bueno, a mí me pareció un trabajo muy interesante hacer trabajo de análisis que es integrador, me pareció muy bueno también,
porque dejamos de ver, de ser meros consumidores y pasar a ser más analíticos, ¿no? En las cosas eh, que se comparten, que se suben, que consumimos habitualmente. Yo también hice sola, porque bueno, en un principio habíamos quedado con unos compañeros que ya nos conocíamos, y por problemas de comunicación, supongo yo, bueno, lo tuve que hacer sola, pero me gustó mucho y yo hice sobre un video que subió la semana anterior, eh, quien es el policía gordillo, el Martín Miguel, Sí, y me gustó mucho porque era como una adaptación de un video que había hecho un profesor de natación ruso, pero que él le ponía como el doblaje en tucumano, digamos, bien. y tuvo mucha repercusión eso, y también pensar en la parte reflexiva, que era el último punto, me llamó mucho la atención poder destacar eso, ¿no? De lo autóctono, de lo local, cómo hace que eso sea como su sello, y que también sirve mucho para aprender en la gestión, ¿no? De las redes sociales, dejar de copiar tanto a lo que hacen, por ejemplo, en otros países o en Buenos Aires también, eh, y resaltar mucho lo local como una marca. Eso me pareció interesante. Por supuesto, gracias Marina. Mariana, perdón, Mariana. Gracias por tu comentario, por tu opinión. Ahí tenemos a Ezequiel también, que quiere decir unas palabras. Habla Ezequiel y comenzamos, chicos. Después nos manejamos por el chat. Hola, profe Rodri, ¿cómo está? En mi Ese- caso fue algo más humorístico, en algo que se está viendo mucho el humor y la guía con el asunto del tralalero, tralala, pero con el asunto del mate, ¿no? Y está bueno porque como que también rompió esa publicación al ser del mate y ser humorística, rompieron esa barrera de lo intercultural, ¿no? Y como decíamos nosotros en el trabajo, estuvo muy bueno porque al hacerlo nos cantábamos de risa, como se dice, porque teníamos que pensar una nueva voz en off para ese nuevo personaje que hemos creado. Está bueno porque motiva la creatividad. Perfecto, de eso se trata, de desarrollar la creatividad, que como le decía, es algo que se entrena, es como un músculo. La creatividad se entrena y de eso también vamos a hablar en esta parte del módulo. Estamos compartiendo pantalla entonces, las consultas, comentarios, alguna duda, si se ve, si no se ve, si se cayó, si no se cayó. Por el chat, chicos, nos vamos a manejar y después hacemos un espacio de intercambio para poder hablar acerca de esta clase. ¿Cuál es el objetivo? Esto es más formal, ya está cargada, el PDF este está cargado en la plataforma, así que no es necesario que anoten nada, que le saquen captura, que saquen foto, no hace falta, ya tienen el PDF ahí completo, lo van a ver, van a tener clase 1, clase 2, clase 3, no hace falta que anoten nada, no se me distraigan con eso. Ahí tenemos algunos objetivos, después lo ven cuando tengan algún tiempito. Básicamente es empezar a explorar estas narrativas audiovisuales, el famoso videíto, el famoso reel, el famoso short, como sea que se denominen las distintas plataformas, y hacer desde nuestra parte, comenzar a explorar buenas prácticas de gestión de redes sociales. Esto tiene que ver con desterrar quizás algunos mitos que tienen que ver con cuestiones más prácticas, como por ejemplo, ¿en qué horario subo una publicación? ¿Cuántos videos puedo subir? ¿Me conviene hacer vivo? ¿Me conviene hacer sorteos? ¿Me conviene hacer concursos? ¿Qué hago? ¿Encuesta? ¿Subo una foto? ¿Subo varias? Bueno, todas esas consultas, todas esas cuestiones prácticas las vamos a ver en este módulo y vamos a ver ejemplos también. Vamos a hacer ejercicios prácticos también durante la clase. Vamos a hacer algunos ejercicios un ratito sobre casos reales o simulados, como dice acá. Y quería partir de esto, que es el contenido digital, es toda forma de información o material que nosotros vamos a crear para subir a las redes sociales. En esto hablamos de un tema de formato. Lo que es central, y ya partimos de la base que no se admite contenido que sea sacado de forma horizontal, sino vertical. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente no da vuelta el celular para ver lo que vamos compartiendo.
La mayoría de la gente lo ve en formato vertical y además está comprobado que la mayoría de la gente lo ve en silencio, por lo tanto tiene que estar el subtítulo sí o sí. No solamente porque quede inclusivo para aquellas personas que son sordas, sino también porque la mayoría de la gente no le da volumen al celular para cargar contenido, lo ve en la oficina, en el colectivo, en el bondi, en la universidad, en el colegio, en donde sea. Entonces, estas cuestiones, como por ejemplo el formato, nosotros las vamos a tener en cuenta. El formato con el que vamos a trabajar es el formato vertical para historias, que nos permite subir ese contenido, por ejemplo, a un reel o a un short, que se comparte fácilmente en las redes sociales, que es 9.16. Ese es el formato con el que nosotros vamos a trabajar y es el contenido que vamos a crear para las redes. ¿Cuáles son los contenidos que podemos tener en las redes? Bueno, acá pusimos algunos, obviamente, en esto de explorar la creatividad también está lo que a ustedes se les puede ocurrir, no hay algo que esté definido, decir, no, esto funciona mejor. Hoy sí está funcionando mejor el tema de los videos, de las redes sociales. De hecho, Instagram le está copiando mucho el algoritmo a TikTok, porque estaba perdiendo gente también. A las redes sociales les gusta que nosotros pasemos tiempo ahí. Es decir, si yo me meto a Facebook, por ejemplo, y subo un video de YouTube, cuando yo hago clic en ese video me voy a ir a YouTube. Por lo tanto, eso el algoritmo no lo toma bien, no lo posiciona bien. ¿Cómo voy a hacer? Voy a descargar el video y lo voy a subir a la plataforma de Facebook. Si yo subo una historia a Instagram y le pongo un link que va para YouTube o para una página web, tampoco lo toma bien la aplicación. ¿Por qué? Porque la aplicación, la empresa, quiere que nosotros nos quedemos la mayor cantidad de tiempo ahí. Por eso es que le decía, el tema del formato vertical no es solamente una cuestión de gustos, sino que tiene que ver que cuando el formato está en vertical, yo ocupo más tiempo mirando la pantalla. Entonces, si yo subo una foto en horizontal o un video en horizontal, ocupo menos tiempo. Y por lo general se pasa. Y como le decía hace rato, nadie hace así para ver el celular. Entonces, tenemos imágenes, que pueden ser fotos, diseños, infografías. Luego tenemos videos, historia, reel, transmisiones en vivo. Acá es importante, chicos, el tema del storytelling, de contar una historia, de lograr generar esa empatía con la gente a través del storytelling. Por ejemplo, cuando vemos un video que nos aporta una información, pero no solamente nos aporta una información, sino también que juega con un valor. Puede ser, recién hablábamos del tema del humor, la mayor cantidad, creo que el 95% de los videos virales que ustedes analizaron tienen que ver con el humor. Son videos que nos hacen reír. Esa es una forma que tenemos de empatizar con la gente. Por lo tanto, los videos que nosotros vayamos a generar tienen que tener algo de humor, nos tienen que hacer reír si queremos que se comparta, si queremos impactar en los primeros segundos. Tenemos el texto también como contenido. Esto ustedes saben que no tiene que ser largo, cada vez la gente lee menos, cada vez estamos más vagos. Y cuando me preguntan el tema del texto, yo sugiero resumir una idea y si la idea no aporta nada adicional a lo que ya dice el video, es mejor no poner nada de texto. ¿Sí? Subir un video sin texto también está permitido. Sobre todo cuando eso que voy a escribir no aporta nada adicional. Hay una regla de las redes sociales que dice que lo que necesita explicación no es bueno. Por lo tanto, el video o el contenido que yo voy a generar tiene que ser entendido a la primera. ¿Les pasó alguna vez de ver algo que no entendieron de qué se trataba? Estaban viendo y decían, pero ¿qué quiere hacer este? ¿Me quiere bajar línea? ¿Me quiere hacer reír? ¿Me quiere hacer llorar? De eso vamos a hablar también acá. Tenemos ahí una compañera que quiere hablar. A ver si levanta la mano. Recién me salía la mano, Caro, Sí, yo consultarte, cuando decís no poner textos, ¿te referís a sobreimpresos en video o demasiado texto en el copy? en el copy. Sí, sí, Ok, sí, en el copy. Y ya que Caro hizo esta consulta, también lo que no debemos hacer, podemos empezar a decir lo que no hay que hacer. El texto que aparezca en el video, por ejemplo, si el texto dice el número de WhatsApp, nuestro número o del emprendimiento o de la empresa para la que estamos trabajando, no aporta nada.
¿Por qué? Porque la mayoría de la gente ya lo está viendo en el celu. Es muy complicado que una persona agarre, saque una hoja o una lapicera y anote el número ahí. Por lo general no se hace. Si quieren poner un número de WhatsApp, lo ponen en el copy. El copy no tiene que ser largo y tiene que aportar información que no está en el video. Recién les decía, algo que necesita explicación, algo que no se entiende a la primera, por lo general es algo que no es bueno o su mensaje no llegó a impactar o no logramos transmitir lo que queríamos transmitir. Por eso, cuando nosotros hagamos un video, algún contenido para las redes sociales, se lo mostremos a nuestros amigos, se lo mostremos a nuestros compañeros, a la gente del laburo, a la gente de la universidad, para ver que todo se entienda, que esté claro, que el volumen esté bien. A veces también, y esto lo vimos en muchas capacitaciones, suben un video o generan un contenido que ya tiene voz, o sea, donde yo, Rodri, salgo hablando, le ponen una música, por lo general fuerte, y se pierde el mensaje. Y lo peor es cuando le ponen una música que además tiene voz de un cantante. Entonces se confunde todo, no queda limpio. Y lo que les decía hace rato, la mayoría de la gente no le da volumen, así que no pierdan tanto tiempo en la cuestión de la música. Sí que se entienda, sí que esté subtitulado, para eso no hay ningún inconveniente. Luego podemos generar otro contenido como por ejemplo solamente de audio, los podcasts, los clips de voz. Esto se utiliza mucho, chicos, la cuestión del meme. El meme se viraliza. Yo no sé si ustedes son los de mi team. Yo todo el tiempo me estoy mandando con amigos, con compañeros, me estoy mandando los memes y nos ponemos sí soy, sí sos, sí somos. Esto lo hacemos todos. Si ustedes quieren adaptar a sus proyectos, cuando yo hablo de proyecto, hablo de que ustedes pueden manejar las redes sociales para una marca, para una empresa, para un emprendimiento, o ustedes mismos, porque yo sé que acá hay gente que ya es community manager, que son su propia marca, trabajemos para eso, ¿sí? Por ejemplo, yo en mis redes sociales, por lo general, las cosas que subo son más cuestiones relacionadas con lo laboral, y por ahí subo historias, que me voy al campo, me voy a hacer trekking, me voy al dique, esas cosas a mí me gustan, que hacen como más personal también, y la gente puede saber que en las redes sociales las personas le hablamos a personas. Por lo tanto, no tengan miedo de aparecer en los videos, en los Instagram, en los Reels, en los Shorts. No tengan miedo de hacer transmisiones en vivo. ¿Por qué? Porque la gente conecta con gente. Yo no voy a conectar con un flyer de la misma forma. Es decir, por ejemplo, yo quiero hacer esta capacitación y subo un flyer para promocionarla. El flyer no va a tener el mismo impacto que si yo hago un video de hasta 30 segundos contando qué es lo que vamos a aprender en estas clases. La gente conecta con gente. Eso es un principio básico que nos tiene que quedar a nosotros en la cabeza. Dice, algunos videos de qué pasa Salta, incluso mucha gente lo plantea. Algunos videos que tienen humor. ¿Qué pasa? Salta maneja bien también ese recurso, cuenta historia. A ver, ahí tenemos una compañera que quiere opinar. Hola, una consulta. Si yo estoy largando una inscripción por redes sociales, ya sea para un curso o algo, ¿es conveniente poner el QR o poner el enlace directamente para que la gente entre y se inscriba en el Google Forms? Yo prefiero la opción más fácil, porque si yo estoy viendo eso, lo veo con el celular. Por lo tanto, y aparte hoy en día ya a todo le meten QR, porque queda moderno, porque queda canchero. Yo prefiero directamente el enlace que aparezca en el copy, yo hago clic en el copy o ustedes saben que en Instagram no se puede poner un enlace, entonces lo ponemos en historia o lo ponemos en el perfil, al link para que la gente pueda hacer clic ahí, todo lo que sea más sencillo. Empecemos a trabajar, empecemos a generar contenido como si el usuario fuésemos nosotros. ¿Cómo me gusta navegar a mí? ¿Qué me gusta consumir? Me gusta ver un video que sea, por ejemplo, yo quiero hacer un video para las redes y empiezo el video diciendo, hola, soy Rodri Tevez, tengo tantos años, soy de tal lugar. No, voy directamente a lo más jugoso. Por ejemplo, partamos con una pregunta.
muchas veces quisiste generar contenido en las redes, pero no se te ocurre nada. Bueno, este curso es para vos. Ese tipo de enganche, dije lo primero que se me ocurrió, capaz que podemos utilizar otra cosa un poco más ganchera, porque también ya todos estamos utilizando ese recurso. A lo que voy es que nos quedemos nosotros con la segunda idea, lo que se venga después, no nos quedemos con lo básico. Ahí está la Romy. Hola Romy, se me fue la Romy, ¿dónde estás? Quería hablar, recién estaba levantando la mano. Ya hay denuncias por robo de datos con QR, dice Rebe. Hola Rebe. Ahí te Hola, ahí. Hola Romy, ahí te escucho. Hola, Rodri, ¿cómo estás? Bien, qué lindo Hola, verte. chicos. Sí, yo también, siempre con un genio como vos, así que es lindo escucharte. Quería decirle a la compañera que cuando agreguen link en los copies, por ejemplo en Instagram, no se va a copiar el link, no te va a dejar que vayas a ese link. Es mejor subirlo a la historia y ponerlo como un enlace para que puedan cargar los formularios, porque si vos lo pones en copy, te va a aparecer en texto y vas a tener que hacer captura del copy y hacer el link y llevarte, entonces es mucho más trabajoso y mucho, para el otro no se va a anotar directamente. Lo que pasó por ahí con muchos que veo en gobierno que ponen en copia el link del formulario, pero cuando vos querés inscribirte el curso, ya no está disponible porque no lee extensiones de URL o de enlaces. Entonces, mejor es subirlo a la historia con un enlace que te deja copiar ahí en los botones que te da Instagram y es mucho más rápido. Totalmente, Romy. Eso es porque muchas veces Romy dice que sale lo mismo, subimos el copy con un enlace. Y eso es porque por lo general se está subiendo a Facebook y se comparte automáticamente con Instagram, pero eso es otro error. No todos los Así contenidos es. son lo mismo, ni todos son para todas las redes sociales. Vamos a tener cuidado, por ejemplo, en algo tan sencillo como, por ejemplo, si yo quiero difundir que doy unos cursos, y la verdad que voy a hacer lo más sencillo para la gente, porque mi idea es que venga la gente a mis cursos, que se sume, que se anote. Entonces pongan el link donde tiene que ser. Otro tema que surge también cuando hablamos del tema de los enlaces, tengan cuidado con el acortador de URL, el acortador de links. ¿Por qué? Porque cuando yo acorto un link, que para no poner el chorizo ese gigante de palabra, 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 número, barra, letra, todo, yo lo voy a cortar y lo voy a subir acortado. Pero si yo después hago alguna modificación en ese formulario de Google Form, por ejemplo, ese link en muchas de las páginas para cortar link ya no me funciona, tengo que generar otro porque el archivo fue modificado, es decir, el formulario fue modificado. Entonces, voy a revisar el formulario, que esté correcto, que esté todo ok, voy a cortar el link y recién lo voy a pegar para que la gente pueda compartirlo. Eh, Dice Nico, en la historia se pierden al día, se pueden usar acortadores de link, exactamente, eso es lo que hablamos. Pregunta, hice mi grupo con otra compañera, yo ya tengo la nota, pero ella no. Sí, sí, después van a tener la nota, no se preocupen con eso. Sigamos el hilo de la clase, chicos. En las publicaciones podés ponerlo ya en el primer comentario y dejarlo en fijado correctamente también, o en el perfil, para tener más visitas al perfil. Ahora se está valorando también en las redes el tema de que se lean los comentarios. Por ahí no te dan la información en el video en sí, sino te deja la información en el comentario para que la gente también comience a interactuar con eso. Ahí tenemos una compañera que quiere participar, Estefanía. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Yo tenía una duda sobre algo que comentaste recién cuando decías que la gente conecta con gente. Por ejemplo, yo trabajo en un centro de estética donde en realidad el dueño no aparece, no hace los tratamientos, sino que son distintas operadoras. Por ejemplo, en un caso así, ¿cómo se genera el tema de los videos? ¿Sale como mucha gente o se elige a una que salga siempre o cómo se maneja más o menos en esos casos? No sé si me explico. Perfecto, me viene al pelo tu ejemplo, Estefanía, porque aparte si trabajas en un centro de estética tenés contenido para hacer dulce.
se me ocurren un montón de cosas que se pueden hacer. ¿A qué me refería yo que las personas conectan con personas? No es necesario que aparezca el dueño del centro de estética, pero sí uno relaciona que si yo, por ejemplo, voy a un centro de estética, tengo que generar una cuestión de confianza con la gente que está atendiendo. Entonces, no estaría mal que aparezcan, por ejemplo, las chicas que trabajan ahí. No estaría mal que aparezca, por ejemplo, una de las que se atendió dando su testimonio, diciendo, miren qué linda que me quedó la piel, el pelo, las uñas, las pestañas, lo que sea. Pero a eso me refería con que la gente conecta con personas. Por lo general, el contenido que se nos ocurre, lo básico para promocionar, por ejemplo, un centro de estética, es hacer un flyer. El flyer, por empezar, queda frío, no genera simpatía, no genera empatía, no genera identificación, porque además el flyer está hecho con una foto bajada de Google, por lo tanto me doy cuenta que necesito poder conectar con esa gente para generar, por ejemplo, confianza e ir al centro de estética. Pueden utilizar TikTok, pueden utilizar Challenge también. Hay algo que funciona muy bien y que para estos rubros está muy piola, que tiene que ver con el antes y el después, que es básico, sí, basiquísimo, pero a la gente le encanta, nos encanta ver cómo estaba antes y cómo quedó después. A veces ustedes se fijan, esos videos o esas publicaciones son las que más comentarios tienen. Muchas gracias. Gracias a vos, La de, Steffi. la de los barberos, profe. La de los barberos también. Esa funciona muy bien en Facebook. Todo lo que es antes y después en Facebook la rompe, en los videitos de Facebook. Ahí tenemos una compañera, Florencia, que también quiere opinar, quiere participar. Hola, Flor. Hola, buenas tardes a todos. Sí, por ahí yo lo que quería complementar es que hoy el ser humano necesita, o sea, hay que generar necesidades y hay que conectar, ¿no?, con las emociones. Entonces, cuando hablamos por ahí de una estética, yo lo que he visto campañas que se han hecho como muy virales, digamos, en redes, sobre todo en Instagram, es, como decía usted, mostrar el antes y el después, o mostrar todo lo que incluyan características de la persona, y que la otra vez veía, por ejemplo, los tipos de pieles, cuáles son los problemas, ahora que viene el invierno, después que el sol, que el protector, que tenés arrugas, que... Es decir, vas conectando con esas necesidades que no están puestas de repente, pero que surgen para las mentes, de decir, che, tengo una nueva necesidad de corregirme esta arruga, o Ahí corregirme el está. cuerpo. Entonces va por ahí el contenido, y es verdad que no hace falta que esté el dueño, sino que tenés todo un sistema de personas que trabajan en cada área, y está bueno como ir generando videos, pero a la vez también los carruseles que son muy utilizados ahora con imágenes que captan, ¿no?, ese gancho. Claro, exactamente. Lo que decía Flor, utilizar también el recurso del humor. A mí me ha pasado de ver muchos memes que dicen, yo por ejemplo tengo la piel re grasosa. Y hay un meme que a mí siempre me mandan que dice, nadie brilla más que yo porque tengo la piel grasa. No sé, se me ocurre que lo podríamos utilizar, por ejemplo, para el centro de estética. El antes y el después, como decía recién, y también utilicemos algo que fue cambiando en las redes sociales, que es el paradigma de lo perfecto a lo real. Antes, en las redes sociales, triunfaba la gente más perfecta o los que tenían la vida más perfecta, la familia Ingalls, lo hegemónicamente considerado como bello, y hoy en día ese paradigma cambió y eso lo podemos usar a nuestro favor. En las redes sociales cada vez la gente valora más las cosas reales. Si ustedes se fijan, quiénes triunfan en las redes sociales, cuáles son los contenidos que se viralizan, es la gente que se muestra tal cual es. Ahí tenemos el ejemplo, por ejemplo, de la chica de Son Amores, la que hizo el video viral. Se viralizó porque estaba colgando la ropa, atendiendo, estaba bailando, la gente se identificó. ¿Quién no cuelga la ropa así? ¿Quién no sale a tomar un poquito de sol? ¿Quién está así en la casa? Bueno, y ella se viralizó también por mostrar esta cercanía, porque mucha gente se sintió interpelada, pero no solamente por eso, sino que además lo hizo de una forma graciosa y después tuvo mucha suerte con que se viralice un contenido, pero es una buena forma de poder promocionar algo, es hacerlo a través del humor. Ideas miles, después vamos a hacer una lluvia de ideas, nos vamos a decir
Me gustaría que en una clase también, porque yo quiero que sirva para algo, que por ahí alguno ponga su emprendimiento, su negocio, su empresa, su idea, me quiere poner Rodri, yo subo cosas y no le da me gusta ni mi vieja, también lo pueden poner, y nosotros vamos a ir generando ideas entre todos, vamos a participar, vamos a colaborar, vamos a hacer esto bien colaborativo. Vamos a ver algunos mensajitos. En los tutoriales también te aparecen los comentarios fijados. Los tutoriales clásico e infalible. Si hablamos, por ejemplo, el rubro estética, tutoriales funciona sí o sí. El comentario se lo deja fijado, sí, lo pueden dejar fijado para que aparezca arribita. Los reels que hacen lo del antes y después es sobre depilación de una manera cómica, con bigote falso, llega al cliente y te va sin bigote divina. Dice, bueno, ahí le están pasando algunas ideas para la compañera. Me están ayudando un montón acá. Buenísimo, buenísimo, Steffi. Preguntan, ¿Facebook tiene todavía tanto impacto como Instagram? Acá nos vamos a meter en otra cuestión. Vamos a segmentar el público. Por empezar, yo en mis redes sociales tengo que saber a quién le estoy hablando. Cada pieza, cada contenido que yo genero tiene que tener un público, tiene que tener un nicho. Si yo tengo un centro de estética, ¿le voy a hablar a quién? Por lo general, acá vamos a hablar de generalidades. Le voy a hablar a las mujeres. ¿Mujeres de qué edad? Bueno, voy a segmentar, voy a poner mujeres de entre 16 y 50 y 60 años, ponele. ¿De dónde son? De la ciudad de Salta. Voy a ir cada vez reduciendo más ese público, bueno, qué consume, qué le gusta, dónde está, qué otras páginas sigue. Yo las puedo ver, por ejemplo, en las estadísticas o puedo entrar a ver la que siempre me pone me gusta, cómo se comporta, qué comparten las redes, por ejemplo. Y Facebook tiene un público por lo general que es para gente un poco más grande y en Facebook la gente tiene más tiempo. No consume en Facebook tan rápido la información como consume en Instagram. Si queremos subir algo largo, que emocione, que llame a la reflexión, que sea un poquito más profundo, utilicen Facebook. En Instagram no le van a dar ni bolilla, salvo que lo hagan con un buen video que resuma la idea en menos de 30 segundos, pero por lo general en Facebook la gente tiene más tiempo. ¿Por qué? Porque es gente más grande que está acostumbrada a desglosar la información de otra forma, tiene más tiempo. Dicen, en el práctico del primer módulo estuve leyendo que Instagram es la red social en donde más se construye el ideal femenino, así que tenés para ser dulce con la estética, totalmente, ¿no? Y ahí tenemos también todos los preconceptos. Yo recién dije mujeres de 16, que es lo que yo me imagino. Cada uno tiene un público que se imagina en la cabeza, pero también tiene un público real, que después vamos a ver desde dónde nos están viendo en las redes sociales. A mí me pasó de trabajar en un medio de comunicación donde tenía como, cuando analizábamos las estadísticas, en primer lugar estaba Salta Capital y en segundo lugar, algo que yo nunca hubiese imaginado, que estaba Mar del Plata. Después me puse a investigar y Mar del Plata es una de las ciudades del país donde mayor cantidad de salteños hay. Entonces, teníamos Mar del Plata como segundo lugar. Buenísima la propuesta de hacer lluvia de ideas. Dice Fátima, yo tengo un emprendimiento de impresiones personalizado también. También quiero hacer crecer mi emprendimiento. Bueno, vamos a hacer lluvia de ideas entonces en una clase. Yo me lo voy a anotar, chicos, porque después me voy por las ramas. Entonces, vamos a generar idea de contenido. Vamos a dejar de ser tan vago y utilizar el chat GPT siempre. Jimena dice, lo que se está poniendo de moda en estos momentos, veo mucho para atraer la atención, son los giros inesperados. Por ejemplo, una publicidad que venía en campera para la lluvia y te tiraban un baldazo de agua fría. Es algo que no te esperabas y es gracioso y genera engagement, sí, engagement, que es esta forma de enganchar, ¿no? De lanzar el anzuelo y pescamos rápido a través del humor.
A mí me pasa lo mismo que vos, Paula. Dice, a mí me pasa que al gestionar otras redes de clientes me olvido de gestionar la mía propia. Y después comparto mis redes y me siento un ladri porque dicen, pero Rodrigo no sube nada y está enseñando. Pero sí, a veces pasa, hay que hacerse tiempito. Sobre todo yo que me gusta desconectarme un poco los fines de semana. Van a ver que a los community o a los creadores de Vaya contenido nomás, mira, mira ese foto, re feliz. les pasa eso. Eh, bueno, vamos a seguir un poquito con la presentación, ¿sí? Bueno, acá tenemos el primer contenido viral, que fue esta famosa foto. ¿Cuándo fue esto? Fue, ya les digo. Pero algunos que tengan unos años ya encima, en los Oscars del año 2014. Yo me lo acuerdo clarito, porque ya soy de una generación anterior, así que me acuerdo de haber visto ese momento. Además, antes era re cholulo, veía los Oscars, la entrega de los premios MTV, todo, me veía todo para chusmear. Así que este fue el primer contenido que se viralizó en las redes sociales, bueno, por las figuras que aparecen acá, ¿no? Ahí los podemos reconocer algunos de los actores. Uno más local, un poquito más reciente, tiene que ver con, si yo les muestro esta foto, automáticamente se nos viene la canción y es Muchachos, nos volvemos a ilusionar también, que tiene que ver con la época del Mundial. Entonces, vamos a hacer un ejercicio ahora un ratito, antes de terminar la clase. Quiero que analicemos una publicación. Si quieren, alguien la puede tirar y la vamos analizando. Una publicación y nos vamos a poner un poquitito más reflexivos. Si quieren, algo que tenga que ver con el humor o si prefieren, algo que no tenga que ver con el humor. Algo que les haya gustado, pero que haya funcionado bien en las redes sociales, quizás de tan buena forma como si hubiese sido algo con humor. Entonces, algún contenido, alguna publicación, si alguien se anima a copiar y pegar en el chat, así lo vamos analizando. Mientras tanto, yo voy leyendo mensajitos. Fátima dice, ¿qué mirás, bobo, de Messi en el Mundial? Totalmente. Ivana, yo trabajo para el gobierno, profe, y es como todo, más tomarlo con pinzas y cuidar los detalles para que no herir la susceptibilidad de ninguna área, dice. Totalmente. Los Oscar, ahí están comentando acerca de las publicaciones que analizábamos. Dicen ahí, profe, yo también trabajo en el gobierno, ¿cómo se hace para crear contenido en las redes y que las personas no nos maten? Voy a decir algo polémico. Yo también estoy en la parte de gobierno, del Ministerio de Gobierno más precisamente, y lo que voy a decir no es ninguna novedad, pero comenzamos a notar que cuando aparecen caras frescas, caras nuevas, caras que no tienen que ver con las personas que siempre se muestran, que por lo general son los políticos, los funcionarios, funcionan mucho mejor. Gente desconocida, ya sea gente que se capacita con nosotros o ya sean los mismos integrantes del área de prensa. Empezamos a aparecer nosotros en los videos y nos damos cuenta que tiene un impacto distinto. ¿Por qué? Porque por lo general siempre nosotros decimos, bueno, no, que salga el funcionario a hablar, que salga el ministro, que salga el secretario, el subsecretario, y ya hay un rechazo de antemano. Tiene que ser como muy bueno para que la gente no lo bardee. Eso me imagino que es a lo que se refiere Anaí. Los videos animados de Betty la Fea y de Don Armando. El TikTok de Por Siempre Nacho. Bueno, acá nos están pasando algún ejemplo. Vamos a analizar un ejemplo. Vamos a ver que se comparta. Están compartiendo un contenido. A la gente le gustan las caras frescas, cansada de las mismas caras. Paso enlace de una creadora digital que es la voz de los emprendedores y vendedores. Fíjense cómo ustedes mismos me van diciendo un determinado
influencer o video o medio o empresa que siguen, ¿a quién le habla? Recién me dijeron, es la voz de los emprendedores y vendedores. Bueno, ese es su nicho, lo tiene definido así. La coqueta, dice Inesita, la coqueta. La estuve viendo, la coqueta me hace reír un montón. Hay una cuenta del Ministerio de Seguridad que sube video con policías muy lindos y generan un montón de interacción. Hay una cuestión, sobre todo en TikTok, donde de hecho hubo una polémica también por esto, donde el algoritmo favorecía a las personas hegemónicamente atractivas o más atractivas o que mostraban más piel o más cuerpo. El algoritmo de TikTok lo hace, te muestra por lo general a personas que responden a patrones de belleza ya establecidos. Florencia dice, este video fue furor en Jujuy, muchas personas que fue una broma de mal gusto. Bueno, están pasando un montón de videos y estoy tratando de abrir el primero que pasaron. Hay una cuenta de TikTok con la policía de Chaco me encanta, y también la Muni de Tucumán. Juega mucho con el humor y con cómo hablan los tucumanos y con eso. No es ¿A qué vamos con esto? Puedo tener un centro de yoga, pero voy a buscarle la vuelta para hacer contenido que sea atractivo. Incluso de unos cursos de meditación, puede ser. Imagínense todas las ideas graciosas que podemos tener con unos cursos de meditación, un centro de meditación. No es imposible. Sí hay casos donde es más difícil, como por ejemplo cuando yo trabajo para el gobierno y quiere aparecer el funcionario sí o sí, entonces ahí tengo que ingeniármela un poquito más con la idea, con el texto o con el gancho, pero no es un problema con eso. La intendente de Tucumán es buenísima, sí la sigo, Rosana Chala, hace unos contenidos que están tremendo, tremendo. Ella es muy simpática, muy fresca. Si la pueden seguir, se los recomiendo porque no es para todos, ¿no? Porque también hay que saber también adaptar el contenido que queremos hacer a nuestro estilo, a nuestra personalidad, que no sea fingido. Recién hablábamos de lo perfecto a lo real. Bueno, en lo real está esto, que sea orgánico, que sea algo que se muestre que es genuino, no algo que sea fingido porque la gente se da cuenta. Es genial la intendenta, los ping pong que hacen las promos también funcionan muy bien. Voy a ver si se abrió el ejemplo que dieron acá. Eh, Quería contar algo sobre la intendenta de Tucumán. Sí, Ella exagera mucho la tonada y lo usa también como recurso. Ella cambió básicamente todo el equipo del área de comunicación de la municipalidad, que no trabajaba nada básicamente en redes en la anterior gestión. Pero bueno, eso no quiere decir que sea muy buena, ¿no? Pero en la vida real, digamos, para las redes. Pero sí, ella usa mucho el recurso de la tucumanidad y de acentuar mucho la tonada. El que también lo hacía, por ahí no con sentido tanto hacia las redes, era Mansur en su momento, que era el gobernador de Tucumán. Justamente era el doctor, le decían en vez del doctor, porque bueno, él hablaba así. claro, lo que dice Tania es algo que salió también hoy, que tiene que ver con localizar un contenido. Nosotros, cuando nos dedicamos a las redes, muchas veces pasa que nos quedamos sin ideas. ¿Y cómo vamos a hacer para inspirarnos? Vamos a utilizar acá palabras que sean positivas, no vamos a decir chorear ideas, vamos a decir inspirarnos. Vamos a inspirar en otras cuentas y ver cómo podemos adaptar eso a nuestro contexto, a nuestra realidad. Y hay un ejemplo, solamente voy a decir el ejemplo porque hay una forma de decir que tienen los jóvenes hoy, y diciendo esto ya envejezco una década, pero los chicos dicen cringe. Fíjense la diferencia entre lo que hace la intendenta de Tucumán en sus redes sociales con lo que hace, por ejemplo, Patricia Bullrich. Patricia Bullrich, si ustedes se fijan en los comentarios que le dejan en las redes, la mayoría tienen que ver con el cringe, tienen que ver con situaciones donde la ridiculizan un montón, donde ni siquiera es graciosa. Por ahí la intendente de Tucumán tiene una impronta que es mucho más cómica, se nota que ella es mucho más suelta.
Entonces, digo esto para que se adapte también lo que queremos hacer nosotros a la personalidad que tenemos nosotros. Si yo tengo una personalidad que es mucho más tranquila y probablemente no me va a salir a hacerme el canchero o eso, o puedo jugar también y puede salir bien, pero por lo general en las redes se valora el contenido que sea más genuino. Un ejemplo de un centro de idiomas perteneciente a una institución católica. Un ejemplo, bueno, acá dice Luz. Algunas ideas de contenido para un centro de idiomas perteneciente a una institución católica. Mira a ver, vamos a darle la voz a Agus. Agus, bienvenida. ¿Y se me escucha? Sí, perfecto. Perfecto. Yo quería agregar ahí que muchas veces con lo que trabajo es con una buena agenda, tanto semanal como del mes, que sirve muchísimo, porque por ahí se te va la idea de qué hacer tal día y tenés una fecha súper importante y podés dar vuelta y girar el contenido sobre eso. Pero también ese contenido tiene que amoldarse a esto, a los perfiles que vos decías claramente. La intendenta de Tucumán es nada, a mí me hace morir el material que hacen, y prensa está trabajando muy bien ahí, pero no así como Bullrich, por ejemplo. Entonces habría que dar una vuelta sobre qué contenido, por eso hablaba de que, bueno, tengo una agenda activa, qué se puede hacer, escribir un guión a través de eso y demás. Es una idea nada más que tiro. Perfecto, Agus. Buenísimo, tener una agenda. Y sobre todo esto para gente que ya está en el tema, ¿no? Para que no nos agarre esto de, che, hace 2 días que no se sube nada a las redes sociales. Están manejando una cuenta, Rodri, y hace 2 días que no se sube nada. No se mueve, no hay ni siquiera una historia, no hay interacción. Todo tenemos que tener planificado. Hay muchas cosas que van a surgir sobre la marcha, pero hay otras cosas que van a requerir ser planificadas. Por ejemplo, yo en las elecciones pasadas estuve trabajando con un equipo donde nos dedicábamos a generar contenido para distintos candidatos de distintos espacios. Y no nos pusimos en la agenda todos los días ocupados porque sabíamos que iban a surgir eventualidades que iban a requerir que nosotros tengamos un plan de acción. Pienso, por ejemplo, en una empresa o en un emprendimiento que por ahí tenga alguna crisis o alguna cuestión negativa que salga, entonces tenemos que estar nosotros alertas para detectar esas situaciones y poder transformarlas. Muchas veces en las capacitaciones surge también la pregunta de ¿qué hago con los comentarios negativos? ¿Qué hago con el hate? No se elimina, los uso a mi favor, lo transformo. Si el comentario es súper agresivo o tiene insultos, por lo general la red social ya está súper entrenada para eso y te lo va a ocultar solo. Si ustedes se ponen a chusmear en los comentarios de algunas publicaciones, van a ver que dice comentarios ocultos y le dan al usuario la opción de decidir si quiere verlos o no. Por lo general son aquellos que tienen cuestiones más ofensivas, con la cuestión del color de piel, la religión, la sexualidad, esas cuestiones. Pero Yo no. tomé, ahí Rodri, perdón, yo tomé la decisión hace bastante tiempo ya de que si hay comentarios muy fuertes, los borro, los elimino. ¿Por qué? Porque después llega otra persona, lee ese comentario y tiene rienda suelta, después se prende otro, después se prende otro. Yo tomé esa decisión, ¿no? Porque digo, bueno, estamos en democracia y demás, porque te vienen con ese discurso, pero la publicación es mía o de mi cliente, entonces yo tengo que cuidar eso. Mi decisión es esa, borrarlos a los comentarios, porque por ahí sí, obviamente que los oculta la red social, pero te los muestra igual. Pero y Sí, esto se genera que otra persona venga, lea y comente también. Entonces se genera como toda una violencia. hay muchos medios, No, pero Agus, y para todos los chicos que utilizan esto para generar mejor posicionamiento en el algoritmo. Por lo tanto, una publicación, mientras más comentarios tenga, ya sean insultos, ya sea hate, troleada, lo que sea, va a funcionar mejor, es decir, te va a posicionar mejor esa publicación en el algoritmo. Obviamente no están interesados en cuestiones ideológicas, eso les interesa muy poco, más hablamos de clickbait, por ejemplo,
son más reconocidos por eso. Dice Jimena, el odio genera engagement, todo lo que es burlas y críticas, sobre todo porque el perfil del usuario argentino, el común del usuario, le encanta opinar de todo. A los argentinos nos encanta opinar de todo. De fútbol, educación, religión, política, famoso, Guandanara, la China, todo. Nos encanta opinar, poner nuestra opinión en todo. Entonces, sí, esto genera mucho más engagement. Luz dice, no la conozco a la intendenta de Tucumán, ya le vamos a pasar las redes. Soy comunicador, dice Ángel, estoy de regreso después de varios años a trabajar en una radio, estoy en desarrollo de las redes sociales y el website. Ha sido siempre una radio con perfil sobrio, tradicional, basado más en información. Como recomendación, es preferible centrar en una o dos redes o diversificar en varias a la vez para generar engagement. Esto también tiene que ver con el equipo que yo tenga de trabajo. Por lo general, y acá vamos a ser sinceros, el trabajo de alguien que maneja las redes sociales es un trabajo individual. Hay muy pocos casos donde tenemos un equipo para el cual apoyarnos. Por lo general, y no estoy diciendo que esto esté bien, de hecho no me parece bien, pero el community manager es el que genera los diseños, el que saca la foto, el que recorta el audio, el que traduce, el que maneja la cuenta, el que responde los mensajes, el que tiene que vender en el caso de que es una empresa o que esté manejando las redes, no sé, por un local de ropa, y esto tiene otro precio. Ya vamos a hablar en una clase, porque el tema de precio ahí ya es como todo un tema que siempre sale en las redes sociales, cuánto cobro. De hecho, esta semana me estuvieron haciendo preguntas también para manejar redes, cuánto se cobra, cuánto se paga. Pero bueno, iba a esto de decirles que tenemos que organizar nuestro contenido y tenemos que tener una agenda que sea flexible. ¿Por qué? Porque cuando manejamos las redes sociales, yo puedo tener una idea, pero el cliente de repente me va a aparecer con otra y voy a tener que sacar agua de las piedras, como decimos nosotros, raspar la olla para poder generar contenido. ¿Y cómo lo voy a hacer? Adaptando lo que yo tengo en la cabeza con lo que quiere el cliente, explicándole, no lo entiende, le explico de nuevo, quiere hacer su idea, bueno, hagamos su idea, pero la voy a hacer de la forma más creativa posible. Dice Patricia, una publicación, se me perdió. Una publicación se volvió viral, pero en lugar de destacar la marca, los usuarios elogiaron al community manager, al punto de ofrecerle trabajo. Sí, suele pasar mucho esto en publicaciones que se viralizan, que son buenísimas. Me acuerdo... Rodri, Sí, Rebe. sí hay una, por ejemplo, que se viralizó hace poco, que es del community manager que escucha el audio del jefe que le dice, mira, quiero que te hagas a alguien parado en la puerta del negocio, y el community pone a alguien y que está, no sé, dando de comer a un perro, o que pone la fulana, pero que no esté bailando, sino sacala, y bueno, pone todo el audio tal cual de los emprendedores o los empresarios, y el community haciendo magia con todo eso. Es de Sí, Mendoza, justamente. de Mendoza. Justo me estaba acordando de un ejemplo donde se viralizó el community manager más que la marca. Ustedes la conocen a Britney Spears, cantante de pop, famosísima a nivel mundial. Ella un día sube una historia que toma un vino de Mendoza, creo que era Mendoza, ¿no? Mendoza o Cafayate, de uno de los dos lugares era, de Mendoza creo que era. Sube la historia del vino, no era un chivo, no era un canje, imagínense que era una bodega pequeña, no le alcanza para pagarle a un influencer como Britney Spears, no sé, como decir Ricky Martin, Madonna, alguien así, Maluma, y ella sube el vino, no arroba la marca y automáticamente el CM de la bodega cambia en el perfil y ya no pone el nombre del vino, sino pone el vino que toma Britney Spears. Y se viralizó y comenzaron a generar un montón de contenido, fotos, videos, flyers. Estuvieron choreando como 2 meses con esa publicación, pero bueno, fue un caso de éxito también donde el CM aprovechó la oportunidad. Un influencer dijo una vez que hacer algo mal la pega, porque a la gente le gusta corregir los errores de los demás.
obviamente destinado para un contenido más para entretener, dice Luana. Me parece que tiene que ver con la identificación. Y con este concepto que hay en el marketing del antihéroe, de la figura del antihéroe. La persona que no le sale todo bien, la persona que mete la pata, la persona que tiene defectos, que comete errores, que somos todos. Todos sentimos identificación con el antihéroe. Y tiene que ver con el concepto este que les decía, el cambio de paradigma de lo perfecto a lo real. Acá entra la figura del antihéroe. El antihéroe en las redes sociales funciona zarpado, funciona muy bien. Pienso, por ejemplo, en este centro de estética, una figura de un antihéroe. eh, no sé, se me ocurre decir cuando ese meme, hay un video que funciona muy bien que es cuando te querés cortar el flequillo y le pedís que solamente te corte las puntas y después te deja casi rapada, no sé. A todos nos ha pasado alguna vez alguna situación que yo tengo poco pelo, pero me imagino que a las chicas, a algunos muchachos con mucho pelo también les ha pasado de que no le quedaba el corte como lo habían pedido. Pero aprovechar todas estas situaciones. Coincido también con lo que dice Luana y nos da pie para hablar acerca de la figura del antihéroe, que es una figura que está estudiada en las redes sociales. Y también lo que nos distingue a nosotros, qué hace que mi contenido sea original, cómo puedo hacer para diferenciarme de los demás. Recién teníamos un compañero que dice, le estoy manejando las redes sociales a una radio, ¿cómo hago para que mi contenido resalte entre todas las radios de Salta? Primero, voy a seguir todas las redes sociales de todas las radios de Salta. Voy a tener estudiado eso. Voy a ver qué funciona, qué no, qué me gusta, qué no. Voy a analizar las estadísticas, voy a ver qué impacto tienen, voy a ver qué tipo de contenido suben, con qué empatiza la gente que escucha radio o que decide seguir una página de radio. Yo trabajé en una radio de Salta durante 4 años. Estaba primero los fines de semana, una radio Fórmula. Radio Fórmula es la radio que presenta música, dice el clima y eso, y manda saluditos para la gente. Y me pasaron un programa que estaba a la noche, donde yo ya iba con el preconcepto de quién escucha radio a la noche, con música romántica, con clásicos, y el programa fue un golazo. Fue un golazo, al punto tal de que yo no me podía ir del programa porque ingresaban auspiciantes, donde los auspiciantes llamaban a la radio para promocionar en el programa. Por lo tanto, la radio recibía más ingresos. Y es difícil, quien trabaja en medios de comunicación sabe que son muy pocos los medios donde la empresa va a buscar al medio y no el medio está buscando a la empresa, sobre todo cuando hablamos de vender publicidad. Entonces, sacarnos esas ideas que tenemos en la cabeza y ver que a veces, después igual me terminé yendo porque ya era muy, muy tarde, yo me hice grande, el programa duraba hasta las 12 de la noche, llegaba a mi casa a la 1 y el otro día entraba a trabajar a las 8, así que ya no era vivible. Pero bueno, vamos a sacarnos esas ideas de la cabeza. Va a depender, dice Jerónimo, vamos por partes. Jerónimo dice, genera mucha interacción los choques en tránsito que los cortan y los suben por partes del accidente, metiéndote a tu perfil. La gente súper morbosa en las redes sociales también funciona bien. Por ahí me imagino que si le manejas las redes sociales a una radio, a un medio de comunicación, vas a tener engagement subiendo este tipo de información. ¿Sí? Todo lo que sea policial siempre garpa, todo lo que sea accidente, choque, algún crimen que sea aberrante también va a generar engagement, pero después está qué perfil vos le querés dar a ese medio de comunicación. Y cuando hablo de medio, esto se puede traducir a cualquier otro rubro. Por ejemplo, a mí me hablaron para manejar las redes de una empresa que hace muebles de diseño, que está destinado a un público muy high, o sea, alto, a gente que tiene cierto nivel de vida. Entre las propuestas de manejar las redes, estaba también jugar con memes, jugar con cuestiones así más relacionadas al humor,
por ahí hablar a algún influencer, alguien que pueda hacer reír un rato en las redes, y a la empresa no le gustó, porque no era su público, porque no es el contenido, porque tiene clientes que son más selectivos, porque parten también de la idea de que la gente con plata no se ríe o no le gusta eso, pero bueno, entonces hubo que cambiar la idea, finalmente no cerré el trabajo, pero a lo que voy es que nosotros vamos a tener muchas veces que hacer esto, ¿no? ¿Qué? Ahí está en el papel. Si querés, Pensamos que tenemos, bueno, chicos, los micrófonos. Bueno, pensamos que tenemos la mejor idea y después nos la bajan de un ondazo y también hay que transformarla y de eso también vamos a estar hablando en el módulo. Caro dice, va a depender también de mi público objetivo la decisión de la plataforma en la que quiero estar, ¿no? Sí, exactamente. ¿Dónde está tu público? Si la gente que escucha radio, por lo general, también esto es un preconcepto, ¿no? Por lo general va a estar más en Facebook, pero también veo publicaciones, no sé, de radios mucho más conocidas que las publicaciones se viralizan en Instagram, los Reels. Entonces, va a depender de mi público y va a depender de ver qué funciona y qué no. De hecho, hay muchos programas, hablando ya del trabajo en los medios de comunicación, hay muchos programas que si ustedes ven, sobre todo pasa acá en Salta, donde no está explotado la cuestión del streaming todavía, donde no funciona, donde no explota, donde no se llena de miles y miles de visualizaciones, no sé, pienso en Olga, pienso en Luzu, Gelatina también es un buen ejemplo, otros medios de comunicación que tienen otro nivel de gente que los ve, mucho masivo, y hay medios de comunicación que saben que tienen vistas bajas cuando hacen streaming, pero el streaming lo hacen para después hacer recortes para redes sociales. Y así sí se viraliza el contenido, sí funciona mejor, sacan la parte más atractiva. Obviamente, entre ver un programa que dura 2 horas y ver un recorte de 30 segundos, eso va a funcionar mejor. ¿Ro? Hola. Sí, ese. Por ahí yo lo pienso que soy más vicioso y de la época friki, que ahora sí soy gamer y otras formas de decirlo. Por ejemplo, pongo el ejemplo de Sprint, que no sé si alguno lo conoce. Sprint MC o el Sprint hace como streaming de reaccionando a un video de música. Y a ese vivo lo comparte en 17 partes en TikTok o en el y en Short. Y él es consciente, entonces en una de sus videos, no importa si no me lo ven, si total vuelvo a tener el mismo público en los shorts. Es decir, cómo están conscientes en otras partes del país, ¿no? Y por qué lo decía yo esto, ¿no? Lo que decías vos de los videos cortos y de los videos resubidos. Pero acá en Salta se tomó mucho tiempo el hecho de que yo pongo una cámara a 10 metros de donde está la mesa de la consola, ¿viste? Donde están los conductores y para mí eso ya es streaming, ¿no? Y yo creo que también eso se tendría que romper con esto que decías vos por ejemplo, la publicidad. eh, en el programa, recortarlo en varios videitos y subtitularlos y subirlo a diferentes plataformas. Claro, va a funcionar mejor, va a funcionar mejor. Y también se ve mucho de estos casos la copia. Yo creo que muchos de los proyectos no terminan de explotar o no terminan de funcionar porque si yo quiero ver Luzu o Olga, veo eso. Si yo estoy viendo la copia, prefiero ver el original. Muchos dicen que la imitación o la copia también es una regla. Hay una frase que dice que la imitación o la copia es un suicidio, donde yo trato de imitar a alguien pensando que si yo lo imito voy a obtener los mismos resultados. Y muchas veces eso no funciona. Marian dice el antihéroe le funcionó a Chespirito cuando creó el Chapulín, totalmente. Y lo vemos en varias películas que incluso la rompen en taquilla, como por ejemplo Deadpool es una película que a mí, es un superhéroe que a mí me encanta, donde él es el ejemplo claro del antihéroe. Hace rato hablaban de Betty la Fea. Betty la Fea es el ejemplo claro del antihéroe. ¿Por qué? Porque fue la primera novela cuya protagonista era considerada fea, según los estándares de quien sea, pero era antihéroe Betty la Fea. Eh, Hay todo tipo de clientes, dice Flor. Eso me pasa con mi jefe, él no quiere poner nada de humor.
Bueno, eso ya está en nuestra cintura también. Y también Profe. mostrarle resultados, ¿no? Me parece que resultados vamos a avanzar más. ¿Noemí? Sí, profe, le quería hacer una consulta, tengo una duda, hablando del tema del stream y el tema de la radio. Yo veo que ahora muchas radios, digamos, el formato es colocar la cámara y hacer la transmisión para que el público vea. Pero mi pregunta es la siguiente. Vio que cuando uno tiene o sigue una radio determinada, uno siempre está haciendo cosas, no sé, en la casa o está en el trabajo, diferentes cuestiones. Y uno se imagina al escuchar la radio, escucha las voces y uno crea en su cabeza la imagen de cómo puede ser el locutor o la conductora, ¿no? En el hecho de colocar el tema ya de la camarita, ¿no rompe esa magia? Es decir, ¿eso suma o resta en salir ya de ese formato tradicional y salir desde ahí y volar hacia las redes porque después se va viralizando y no se rompe esa magia? Esa es la pregunta. Me parece que tiene que ver, y con esto ya vamos cerrando, porque estamos como pasadito de tiempo, el aporte que hace Noemí, que tiene que ver con lo que decíamos hace rato, pensar que lo que me va a funcionar en Facebook, también me va a funcionar en Instagram, también me va a funcionar en TikTok, y ni hablar de Twitter. Si yo quiero triunfar en Twitter, tengo que manejar otro lenguaje totalmente distinto, que no es el lenguaje que está en otras plataformas. Entonces, el aporte de Noemí recién me parece que tiene que ver con qué, con que muchas veces se arma un streaming de radio solamente para darle cara a la radio, pero el streaming tiene otro lenguaje. El streaming nace como streaming precisamente porque la gente deja de escuchar radio, entonces a veces me parece que tiene que ver con eso. Pensar que solamente por poner una cámara en un estudio donde se ven las personas cómo interactúan, va a funcionar. Y esto lo relaciono con lo que hablábamos hace rato, de que no todos los contenidos son para todas las redes sociales. Hace rato le decía, la gente en Facebook tiene más paciencia, tiene más tiempo, tiene más ganas, tiene más voluntad, es menos agresiva. Y recién me preguntaban acá, que me parece también importante, hacerse, ¿no? Esa pregunta, bueno, ¿por qué me quiero hacer viral? ¿Mi negocio, mi empresa está preparada para responder 100 mensajes por día? ¿Tengo gente que pueda responder o que pueda resolver 100 pedidos que me hagan 1000 pedidos? También es una pregunta que la podemos dejar abierta. Ángel, Se me escucha rapidito para darle una respuesta más o menos a lo que decía Noemí. Me pasa particularmente. Yo estuve en el periodo anterior de la aparición del streaming trabajando en la misma radio. Yo me fui durante 3 años y volví. Y fuimos, como de cierta manera, los primeros que pusimos la camarita y todo lo demás. El tema es que eso ya está vencido y lo hacemos por hábito. La realidad es que las claves, por lo que más o menos yo analizo y que también estamos en este proceso de que la persona responsable, el director de la radio, también lo vea, es por un lado el tema de la dinámica. Si uno se da cuenta, si uno quiere equiparar la radio con el streaming, es coral. Ese es el otro tema. Y acá en Salta, particularmente, y más en el interior, no hay, lamentablemente, una mirada de un contenido coral en el caso de la radio. Entonces se termina haciendo el streaming de radio a una o dos personas que hablan sobre información y nada más. Entonces me parece que también va por ese lado, más allá de la inversión también en la estética de ese streaming y todas esas otras cosas, que bueno, ahí sí lo analizo, porque más o menos el tema de transmisión, eso me pasa particularmente yo como profesional de comunicador, yo soy comunicador social de la sede de acá de Tartagal, de la UNSA. Pasé por el proceso de streaming antes de ver esto. O sea, eso sí lo tengo focalizado y sí lo tengo visto. El tema de las redes sociales que por ahí gracias a esta capacitación estoy abordando un poco más este tema, por eso hacía la consulta anterior. Pero en el caso del streaming claramente es porque en Salta no hay una cultura de ser coral en el tema de las radios y por eso tal vez no funciona la radio más el streaming. perfecto, Ángel. Y después hablaste de algo clave, que una palabra que a mí me parece clave, que la vamos a tratar también en las clases, porque no hay que escaparle a estas cuestiones y a estas discusiones, es la cuestión de la inversión, que en los medios
está totalmente precarizado, y no solamente en los medios, sino que cuando se contrata a alguien que para que maneje las redes sociales también suele pasar. Tenemos a Cristian también que quería opinar. Cris. Hola, buenas, ¿se me escucha? Sí. Perfecto. Bueno, quería contar que hace más o menos 3 años que llevo adelante un medio de streaming independiente acá en Salta. ¿Cómo se llama? Y VHS, como suena, no como las iniciales. ¿Cómo te busco en Instagram? ¿Cómo lo busco? VHS, ¿cómo suena? VHS. A ver, ahí lo voy a En seguir. Instagram estoy como VHS1. Muchas gracias. Bueno, vengo manejándolo hace como 3 años, por lo cual pasé por varios formatos, como probando y adaptándome un poco a lo que iba viendo en otros medios de streaming en otros lados del país. Algo que me parece fundamental, que ya habían mencionado hace rato, esta cuestión de que no es solamente poner una camarita en un estudio de radio y hacer un programa de radio, sino que esta cuestión de jugar un poco con las cámaras, jugar con la imagen, pensar un poco más en un tono teatral incluso, a la hora de presentar el contenido. Es decir, no quedarnos sentados haciendo simplemente radio y ya, sino jugar con ese nuevo formato, porque los estudios hoy por hoy que la pegan es porque tienen mucha, mucha guita detrás, a nivel Sí. nacional, digo. Imitan incluso un formato de estudio de televisión, no de radio. Entonces, quizás tomar de inspiración otro tipo de formatos, como tipo, obviamente, con recursos mucho más escasos y jugando mucho con Sí, lo y poco que hay. fíjense que los públicos son distintos. Me hiciste acordar de algo que pasó anoche. Ujú. Anoche era tendencia Nico Quiato, que Nico Quiato la rompe en streaming, pero a la gente no le gustó como conductor en la televisión. Era Claro, tendencia por lo mal que había conducido en la tele, porque el lenguaje de la tele es otro, no es el lenguaje del claro. streaming. Y esto me sirve también lo que dice el compañero, porque en la próxima clase vamos a hablar del tema de los planos, de la rapidez que tienen que tener las imágenes, cómo hacer las transiciones, qué transiciones sí, qué transiciones no. Así que muchas gracias por tu aporte. Chicos, hablemos rapidito, porque ya me están apurando acá. ¿Quién sigue? Flor. Profe, Flor. profe, disculpe que la Profe, moleste, le mandé un video para compartir con usted y la clase. Es de Perfecto. una creadora digital que en el trabajo que, bueno, hicimos o íbamos a proponer, está, bueno, ella decidió de Buenos Aires, es tucumana, pero vive en Buenos Aires, decidió hacer un aporte, bueno, para la diplomatura y los compañeros que estamos Buenísimo, capacitando. buenísimo. Pásamelo, Rebe, pásamelo al WhatsApp, así yo lo descargo más fácil, porfa. Ahí te lo pasé. Gracias. Ahí tenemos a Flor también, y después Caro, y después Rocío, y ahí terminamos, chicos. no, bueno, un aporte más rápido. Yo estoy haciendo streaming, he empezado este año, pero bueno, yo soy licenciada en comunicación, estoy haciendo comunicación digital en Jujuy, así que el streaming está en Jujuy. Y nuestro streaming ha tenido mucho éxito porque es un streaming que es bastante disruptivo, ¿no? Porque aborda derechos humanos, todo lo que tiene que ver con el tema de la diversidad. En sí nos focalizamos en abordar temas que permitan visibilizar a las minorías, ¿no? Que son cosas que no vemos en agenda, que son cosas que no se ven usualmente en redes sociales, entonces estamos jugando mucho. Sí hemos tenido este tema de que cuando hacemos el streaming, a veces en vivo no nos ven mucha gente, pero sí tenemos muy buena repercusión en el diferido, Mejor. ¿no? Sí, sí, sí. Totalmente. Flor, felicidades y saludos para Jujuy. Así que sí, un poco para el aporte, porque tiene que ver esto, y por ahí olvidarse el formato de radio, ¿no? Porque el streaming tiene otro tipo de formato. Es verdad que hoy se apunta más como parecido a la televisión, pero no termina siendo televisión. Entonces es una experiencia bastante interesante de readaptarse todo el tiempo, pero que a la vez conecta mucho con la gente y la necesidad hoy por ahí de visibilizar cosas que no se hablan cotidianamente. Totalmente, Flor. Gracias por tu participación. Y ahí le respondo al compañero. Cristian, creo que hablaba hace ratito. Vamos a hablar también en esta clase, en este módulo, del tema de los nombres, chicos, porque está buenísimo el Instagram de VHS, pero yo lo buscaba como VHS y es VHS1. Así que vamos a ajustar también esos temas de nombre, que parece algo tan sencillo, pero es importante para que nos rastreen mejor. Caro. Sí, no, quería comentar, por ejemplo, yo trabajo dentro de un equipo de maneja las redes de Radio La Red y, por ejemplo, el formato de streaming es re importante esto que vos mencionabas del público,
porque el público que te escucha al mediodía no es el mismo público, a pesar que es de ser el mismo medio. Y también las plataformas, ¿no? Hay programas que nos funcionan mejor en Instagram y hay otros programas que en Instagram no tiene nada de visualización ni nada porque es un público más adulto. Más adulto nos pasan en los programas que son más de noche, por ejemplo, que ya hemos como detectado que son más tacheros, remiseros, los que escuchan la red, Sí, un público más mayor. Y, y nos pasa eso, ¿no? Que esto que vos decías de los públicos y también tener en cuenta que en un mismo medio, dependiendo de la programación, también nos vamos a tener que adecuar a los contenidos y a la plataforma que vayamos a usar. totalmente, Caro, totalmente. Depende del público, hay que tenerlo bien identificado. Rocío, Bueno, hola a todos y a todas, ¿cómo están? ¿Se escucha hola, bien? Sí, Porque estoy con muy mal internet, así que pido disculpas si llega a cortar. Bueno, tranqui. no, mi consulta profe, era la siguiente. Si vamos a hablar de la cuestión ética y moral de los videos que se suben a las redes, más que nada porque en lo particular me preocupa demasiado esta cuestión de si en realidad todo es válido para obtener un me gusta o una reacción en las redes, ¿no? Estos días estuve viendo un video de, nada, lo voy a hacer simple, había un gatito que estaba tirado en la calle era una gata mamá con sus gatitos y de repente pasaban unas personas que tenían como una especie de, no sé, tubo de oxígeno para gatos y el gatito estaba desmayado el gato estaba desmayado con sus gatitos ahí y bueno, de repente se bajó esta chica con el tubo de oxígeno y pasó un rato, hizo revivir al gato. La cuestión de los comentarios era que estaban todos, o sea, fascinados con que habían salvado a la gatita y sin embargo, había otros comentarios que hablaban de que en realidad lo que hacían era anestesiar a los gatos y que después obviamente los volvían o sea, se les iba la anestesia en ese momento y ahí volvían a filmar a los gatos como perfectos, o sea, que estaban lo más bien. Digo, esta cuestión, no sé si se llegó a entender, de Sí, lo que sucede también detrás de los videos, de por un me gusta, en realidad la gente está confiando en que esa situación es real, de que justo de repente bajaron con un tubo de oxígeno para gatos y sin embargo detrás lo que ocurre es que la violencia contra los animales está sucediendo detrás para obtener un me gusta, por ejemplo, ¿no? Era esa la cuestión más que tiene que ver con lo ético, ¿no? Y de la cuestión del me gusta o de la reacción del video. sí, totalmente, totalmente, Rocío, y válido tu comentario. Yo acá me lo anoté para la próxima clase. También preguntaban el tema del storytelling digital, eso lo vamos a ver en la próxima clase. Bueno, lluvia de ideas, los nombres también, y vamos a ver también las cuestiones de las transiciones, de la música, de los textos, ya con ejemplos mucho más prácticos. Estuvo muy buena la clase, chicos, yo me voy muy contento. Lo que decía Rocío me parece que ya también es algo que tiene que ver con que a qué apunto, si mi trabajo es hacerme viral, si mi trabajo es hacerme conocido, o mi trabajo es hacer un producto de calidad o algo que se destaque, o hacerme conocido por el humor, por mi lenguaje, o por cómo voy creando una comunidad, que en definitiva yo creo que todos, ya sea que trabajemos en medios de comunicación, en empresas, en emprendimientos, que yo sea mi propia marca, tenemos que lograr y a lo que aspiramos es crear una comunidad. Les agradezco por haber participado de esta clase. La próxima clase es el próximo martes a la misma hora por el mismo canal. Ahí tienen el link en la hoja de ruta. Nos vamos a encontrar así, chicos. Gracias a ustedes por haber participado y nos vemos el próximo martes. Chao, chao. No se preocupen tanto con la asistencia porque después toda la consulta, en vez de ser de la clase, son de la asistencia, los trabajos prácticos, cuestiones más formales y administrativas. Yo no soy tan poco flexible. Yo me puedo acomodar, los escucho, entiendo las situaciones particulares de cada uno. Así que no se preocupen por eso, chicos. Si hacen consultas o aportes que sean relacionadas a la clase para que aprendamos todos. Abrazo grande, gracias por estar ahí. Profe, disculpe. Chao, gracias. No, hasta luego, profe. Profe, Chao, disculpe, ¿le nos puedo hacer una vemos. consulta? Gracias. Sí. ¿Quién está hablando? Se me desapareció. Matías. ¿Le puedo hacer una consulta? Sí, era con respecto a si hay TP o algo durante la semana para saber. No, no hay trabajo para la próxima semana. Ah, bien. No hay Gracias. trabajo. Cualquier cosa lo ponemos en el foro. Abrazo, Bueno, Mati. Chau, muchas chau. gracias. Hasta luego.
Chao, Hola, chicos. profe. Hasta luego, profe, gracias. Para entregar el trabajo práctico que no hicimos grupal, Si lo pueden seguir entregando, sí. porque en la página no nos deja, la plataforma no nos lo permite aún. Bueno, ahora le Está voy a como escribir cerrada. ahora le voy a escribir a los chicos y que vuelvan a habilitar la opción para que los puedan entregar sin problema. No se preocupen por eso. Chao, profe, gracias. Gracias, Gracias, Caro. profe. Chao. Chao, chicos.